Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? En este video veremos la historia de los límites del Perú. Perú se adjudicaba este mapa en 1821, fecha en la que inició la república. Pero ¿de dónde sale este mapa? ¿Y de dónde sale este otro mapa del Virreinato del Perú, así tan extenso? Todo empieza en la etapa prehispánica. Los incas son en parte responsables de que tengamos hoy el mapa que tenemos. ¿Cómo es esto posible? Sabemos que la cultura inca se expandió a mediados del siglo XV, en los años 1400, y conquistó gran parte de la zona occidental de América del Sur. Al conquistar nuevos territorios, formaron un nuevo estado incaico al cual llamaron Tahuantinsuyo. El principal conquistador que inició todo esto fue Pachacútec, al conquistar la ciudad de Vilcashuamán y marcar así un punto de inflexión en el incanato, el cual dejaba de ser un reino pequeño y se convertía en un imperio. El hijo de Pachacútec fue Túpac Yupanqui. Él fue el conquistador más exitoso de la historia sudamericana. O sea que si Europa y Asia tienen a Carlomagno, Sudamérica tiene a Túpac Yupanqui, porque este señor se encargó de anexar todos los territorios que comprendieron el extenso Tahuantinsuyo. Luego vino la conquista. El imperio español sometió al incanato, estableciendo un virreinato. Ese virreinato se creó sobre la zona de influencia incaica y acaparó gran parte de sus fronteras. Si el Tahuantinsuyo hubiera sido pequeño, el virreinato del Perú hubiera sido pequeño también, pero no es el caso. El Tahuantinsuyo fue un estado muy grande y por lo tanto la conquista debía ser grande también. Los españoles debían ocupar todo y hacer de ello una sola unidad virreinal. El virreinato del Perú nace en 1542 y ocupó todo el territorio que ocupaba el Tahuantinsuyo y pretendía ocupar mucho más. ¿Por qué? Porque había un tratado llamado Tratado de Tordesillas que permitía a España ocupar casi todo Sudamérica. Voy a explicar esto a detalle. Primero, Tordesillas es un lugar de España donde se firmó este tratado en 1494 entre España y Portugal. ¿Por qué se firma este tratado? Porque en 1492, hace solo 2 años de la firma de ese convenio, Cristóbal Colón había llegado a América. Entonces España y Portugal querían dividirse estas tierras nuevas. Y para ello establecieron un meridiano, donde a 370 leguas al oeste de la isla Cabo Verde. Me explico. ¿Dónde está esa isla Cabo Verde? Está aquí, isla Cabo Verde. Si de aquí hacemos una medición de 370 leguas, que en kilómetros sería algo de 1786, pues sería algo por aquí más o menos. Entonces en este punto se hace un meridiano, una línea longitudinal vertical. Bueno, la voy a graficar así. Esta línea corta a Sudamérica y deja ese pedacito. Es por eso que el virreinato del Perú a veces se grafica de esta manera. Y es correcto, así era el virreinato del Perú en 1542. Eso era por derecho. España estaba destinado a administrar todo eso, pero en la práctica nunca administró todo ese territorio, solo la parte occidental. Y entonces, ¿por qué se achicó? ¿Cómo es que el virreinato del Perú pasó de tener este mapa a tener este otro en 1821? ¿Y cómo pasó de tener este a tener este mapa, el actual? A continuación explicaremos el proceso de cómo el virreinato del Perú se achicó tanto que al final le heredó este mapa a la naciente República Peruana, la cual también lo descuidó y terminó cediendo más de 800.000 kilómetros cuadrados a sus vecinos. Y antes de continuar, una publicidad, ya regreso. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Vamos a abordar este tema haciendo un breve resumen de la evolución de los virreinatos en Sudamérica. Cuando los españoles llegaron a Sudamérica, lo dividieron en gobernaciones y luego lo dividieron en virreinatos. En 1540, el mapa sudamericano era así. Había gobernación de Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía y Nueva León. En 1542 desaparecen estas gobernaciones y se crea el Virreinato del Perú, que abarcaba todo Sudamérica, a excepción pues de la provincia de Venezuela y los dominios de Portugal que están al este del continente. Así era el Virreinato del Perú en su extensión más grande, pero no llegó España a administrar todo. Era su proyección hacerlo, eran sus pretensiones, pero no llegó a poseerlo en la práctica.
Pasaron los siglos y en 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada, abarcando lo que hoy es Ecuador, Colombia y Venezuela. O sea, Venezuela dejó de ser parte del Virreinato de Nueva España y formó parte de los virreinatos sudamericanos. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, el cual abarcó la provincia de Charcas, que hoy es Bolivia, y también lo que hoy es Argentina y Uruguay. En el año 1810 se dio el primer grito libertario de Sudamérica y entonces los españoles decidieron que la provincia de Charcas, que hoy es Bolivia, debería dejar de formar parte del Virreinato del Río de la Plata y regresar al Virreinato del Perú. Es que Charcas durante más de 200 años fue parte del Virreinato del Perú y por eso le decían el Alto Perú. Por consiguiente, el mapa de Sudamérica en 1810 era así como lo ven en pantalla. Es importante conocer este mapa porque en 1810 se dieron los primeros gritos de libertad en Sudamérica. Y por lo tanto este mapa debía conservarse hasta la actualidad, pero no fue así. Es que la independencia fue un proceso de varios años. Tal es así que en 1818 se independiza Argentina, luego Chile, luego la Gran Colombia, en 1821 el Perú y finalmente Bolivia en 1825. Y así es como el Virreinato del Perú pasó de ser esto a ser esto. Cuando un país se independiza, ¿cuál es su nueva delimitación, su nuevo mapa? Los nuevos estados independientes invocaron una doctrina que se llamaba Uti Possidetis Iuris. Es un principio del derecho internacional que establece que los nuevos estados independientes deben conservar las mismas fronteras que tenían justo antes de volverse independientes. O sea, luego de la independencia no se tocan las fronteras, quedan como están, pero surge un inconveniente. Los países no se independizaron a la vez, sino en distintos años, y en ese interín los españoles hacían cambios territoriales. Además, los procesos de independencia de cada país duraron años. Entonces, ¿en qué momento se aplica el Uti Possidetis Iuris? ¿Al inicio o al final de la independencia? Este problema decidió resolverse aplicando una sola vez el Uti Possidetis Iuris al inicio, o sea, en el primer grito de independencia de 1810. Existen dos corrientes libertadoras de Sudamérica, la del norte y la del sur. La del norte nació en Bogotá con el primer grito de independencia de 1810 y en el sur inició en Buenos Aires con la Revolución de Mayo. Es una coincidencia que ambos procesos se inicien en el mismo año, 1810. Es importante saber esto para entender cómo el Perú formó sus fronteras actuales. Vamos a analizarlo país por país. El conflicto limítrofe más complicado de todos es el que tuvo Perú con Ecuador y Colombia, así que lo voy a explicar los dos a la vez. Para ello tenemos que regresar a la época virreinal de nuevo, para ver el tema de las provincias. En 1563 se creó la Real Audiencia de Quito, que es una provincia del Virreinato del Perú. Esta audiencia de Quito tenía pretensiones territoriales muy grandes, llegaba hasta el Océano Atlántico, como ven en esta imagen. Es que España aprovechó que el Tratado de Tordesillas le daba ventaja de poseer todo el río Amazonas, pero en la práctica el Imperio Español no llegó a poseer todo eso. En 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada, el cual incorporó a la Real Audiencia de Quito sin sus pretensiones que llegaban hasta el río Amazonas. O sea, solamente Tumbes, Jaén y parte de Maynas. ¿Y qué cosa es Maynas? Maynas era el nombre que recibía la zona norte de Loreto. Hoy en día hay una provincia de Maynas cuya capital es Iquitos. Jaén era otra provincia virreinal que hoy es el departamento de Cajamarca. Y Tumbes pues es hoy el departamento de Tumbes. Bueno, en 1802 se expide la Real Cédula de 1802, donde el rey Carlos IV decide que Tumbes, Jaén y Maynas deberían pasar al Virreinato del Perú. Esta Real Cédula es muy importante para la historia peruana porque gracias a ella el Perú conservó el departamento de Loreto. Esta cédula, además de incorporar Tumbes, Jaén y Maynas para el Virreinato del Perú, creó la Comandancia General de Maynas, la cual incluía a Jaén, a todo Loreto, todo Ucayali, región de Chachapoyas y la región de Quijos y Canelos, la cual vemos en pantalla y tiene esta forma de piernita de pollo, y es por eso que este mapa de 1821 incluye esa zona. Años después se expidió la Real Cédula de 1806, donde el gobierno de Guayaquil pasó a formar parte del Virreinato del Perú, y es por eso que este mapa incluye la zona de Guayaquil. En 1810 ocurre la independencia de Nueva Granada, y ahí es donde se aplica el Uti Possidetis Iuris para todo Sudamérica.
Y este mapa de Sudamérica que les mostré antes debía conservarse hasta la actualidad, pero no se conservó así. Lo que pasa es que Nueva Granada, que comenzó a llamarse la Gran Colombia desde 1810, fue reconquistada por España. O sea, España la volvió a tener para sí entre los años 1816 a 1819. O sea, recién en 1819 se independiza totalmente la Gran Colombia. Y unos mesecitos antes de esa independencia se expidió la Real Cédula de 1819, donde el rey decidía que Guayaquil regrese al virreinato de Nueva Granada. Es por eso que fue controvertida la disputa de Guayaquil. En 1825, la Gran Colombia dividió su territorio en 12 departamentos y uno de ellos fue este que ven aquí, que se llamaba Azuay, el cual abarcaba Cuenca, Jaén y Maynas. Y así la Gran Colombia desconocía totalmente la cédula de 1802. Es por eso que para 1828 ocurre una guerra entre la Gran Colombia y Perú. Un año después se firmó el Tratado de Guayaquil, que era un tratado de paz simplemente, en el que los límites quedarían pendientes para resolverse más adelante. En 1831 se disuelve la Gran Colombia, formando Venezuela, Nueva Granada y el estado del Ecuador. Y de esa manera también se disuelve el Tratado de Guayaquil. Es aquí donde comienza el conflicto limítrofe de Perú con Ecuador y Colombia por separado. Hablemos primero del conflicto con Ecuador. En 1832 se firmó el Tratado de Pando Novoa. Pando y Novoa son los apellidos de los ministros plenipotenciarios, ¿no? Así se llamaba. Este tratado simplemente era de amistad y alianza. No se habló de los límites, simplemente se dijo que hasta que se celebre un convenio sobre arreglo de límites, se reconocerán y respetarán los actuales. Pero ¿cuáles son los límites actuales? Según el tratado eran los límites vigentes, o sea, los que se poseen en los hechos. Perú poseía, administraba y ejercía soberanía sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Según Basadre, es importante este tratado de 1832 porque Ecuador reconocía esta soberanía hasta que se acuerde un arreglo de límites. Ecuador, años más tarde, pide arreglar esos límites y pide al Perú que muestre la cédula de 1802. Entonces el Perú lo muestra y se publica también en el diario El Comercio. Entonces es ahí que Ecuador reconoce ese tratado. En 1860 se firma el Tratado de Mapasingue. Mapasingue es un barrio de Guayaquil, en donde Ecuador reconoce la cédula de 1802, pero el tratado deja en el aire a la zona de Quijos y Canelos. No se resolvió a qué país debía pertenecer esta zona en forma de piernita de pollo, ¿no? Pasan 30 años y en 1890 se firmó el Tratado Herrera-García, donde el Perú cede Quijos y Canelos a Ecuador. ¿Por qué? Porque según el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que era el gobierno vigente en ese año, se trataba de una estrategia para tener aliados con Chile. Es que Perú esperaba que Chile devolviera Tacna y Arica mediante un plebiscito. Ante este tratado, Colombia se queja porque Colombia quería esta zona de Quijos y Canelos, que después se llamaría zona de Sucumbíos. Finalmente, en 1941 ocurre una guerra de Perú con Ecuador y se firmó al año siguiente el Protocolo de Río de Janeiro, donde Perú, a pesar de haber ganado la guerra, legaliza por completo la cesión de Sucumbíos a Ecuador. Más adelante viene una guerra, la del CENEPA, que termina con el Acta de Brasilia, el cual formaliza y legaliza el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Pasemos a hablar de Colombia. Perú había dejado pendiente su demarcación con la Gran Colombia, y eso se disolvió en 1831 cuando la Gran Colombia desapareció. Entonces surgió Colombia. ¿Qué reclamaba Colombia? Colombia reclamaba que su territorio llegaba hasta el río Napo y el río Amazonas. ¿Y qué reclamaba el Perú? Perú decía que su territorio llegaba hasta el río Caquetá. Entonces, esta es la zona en disputa. Y Perú le hizo un trato. Le dijo lo siguiente: mira Colombia, ya que tú pides hasta el río Amazonas y yo pido hasta el río Caquetá, vayamos a medias pues. El río del medio que sea la delimitación entre ambos países. Ese río es el río Putumayo. Y Colombia dijo: no, pero no me vas a dejar sin el río Amazonas, yo quiero acceder al río Amazonas. Y Perú le dijo: está bien, te voy a ceder un pedacito para que llegues al Amazonas,
pero a cambio Colombia tú tienes que renunciar a sucumbíos porque además ya se lo di a Ecuador. Y Colombia aceptó. Es por eso que tenemos este mapa donde Colombia tiene un triángulo al cual llaman trapecio amazónico, y justo en ese lugar está Leticia, que antes era peruano, estaba habitado por peruanos. Este tratado se hizo en 1922 y se llamó Tratado Salomón Lozano y se hizo durante el gobierno de Augusto Leguía. Obviamente que la gente en Perú reclamó, sobre todo la gente que vive en Leticia, que se consideraba peruana. Los habitantes de Leticia reclamaron y se opusieron al tratado. Entonces, en 1932 ocurrió un incidente, el llamado Incidente de Leticia, en el cual los habitantes de Leticia se rebelaron. Luego de sofocar esta rebelión, se firmó en 1934 el Protocolo de Río de Janeiro con Colombia. O sea, tenemos dos protocolos de Río de Janeiro, uno con Ecuador y otro con Colombia. Hay que tener cuidado en no confundirse. El Protocolo de Río de Janeiro, firmado con Colombia, lo que hizo fue ratificar el Tratado Salomón Lozano. Y desde ahí se cerró totalmente el conflicto limítrofe de Perú y Colombia. Lo que pasó ahora último con la isla Chinería y Santa Rosa no es nada porque no se firmó ningún tratado, solo hubo una tensión y las cosas quedan como están. Bueno, ahora hablemos de Brasil. Brasil, antes de ser un estado, fue un virreinato. Y este virreinato violó totalmente el Tratado de Tordesillas porque comenzó a colonizar gran parte de la selva amazónica. A medida que el virreinato de Brasil crecía y crecía, llegó a tocar al virreinato del Perú y en ese entonces decidió hacerse un tratado. En 1777 se hizo el Tratado de Ildefonso. Ildefonso era un municipio español, ¿no? Este tratado se hizo entre los virreinatos de Brasil y del Perú. Antes de la firma de este acuerdo, el mapa sudamericano era así. No estaban claros los límites entre ambos virreinatos. Y además vemos también que el virreinato del Río de la Plata se acababa de formar en 1776, un año antes del Tratado de Ildefonso. Este tratado es importante porque aclara todos los límites del virreinato del Perú con el virreinato del Brasil y legaliza todas las colonizaciones que había hecho el imperio portugués hasta ese entonces. Brasil no aplicó el uti possidetis juris, aplicó el uti possidetis de facto. O sea, ¿qué significa? Que se mantiene lo que se posee en los hechos. Brasil fijó sus fronteras conforme a territorios donde hubiera súbditos brasileños que reconocieran la autoridad del emperador del Brasil. El Tratado de Ildefonso fue el que achicó más el virreinato del Perú. Bueno, entonces luego de que los países se hayan independizado, en 1851 se hizo la Convención de Comercio y Navegación, donde Perú perdió este pedacito que ven aquí. Eso se lo entregamos a Brasil sin disputar ninguna guerra, ningún conflicto. ¿Por qué lo entregamos? Porque Brasil ya lo estaba ocupando desde antes. Y además Brasil era muy poderoso militarmente y no nos convenía ir a una guerra con ese país. ¿Y cómo se perdió esta otra zona? Se llama el Acre. Y se lo comenzaron a disputar Perú, Bolivia y Brasil. Legalmente le pertenecía al virreinato del Perú por uti possidetis juris, pero también el territorio de Charcas lo reclamaba. Charcas pertenecía al virreinato del Perú. ¿Qué hizo Brasil? Brasil comenzó a colonizar ese lugar. Ese lugar era selva virgen, nunca nadie lo había poseído en la práctica. Además, la fiebre del caucho estaba a flote y Brasil quería a como dé lugar tener esas tierras para explotar el caucho. O sea, Brasil avanzaba muy fuerte y anexaba todo a su paso. Y Perú no hacía nada al respecto. El que hizo algo al respecto fue Bolivia. En 1867 Bolivia firma un tratado con Brasil y renuncia, o sea, Bolivia renuncia a sus pretensiones de esta zona que está sombreada. Y entrega todo eso a Brasil. ¿Por qué hizo eso Bolivia? Si eso era territorio que el Perú reclamaba como suyo. Bolivia hizo eso porque primero que era un país débil y necesitaba acuerdos de paz. Y además buscaba frenar a Brasil. Ese tratado consiguió frenar este avance desmesurado de Brasil. Bolivia se quedó con este triángulo, pero nunca lo ocupó. A finales del siglo XIX, con la fiebre del caucho, inmigrantes brasileños entraron en la región del Acre, supuestamente boliviana, para colonizarla y explotarla. Y es más, estos inmigrantes formaron su propio estado independiente del Acre. Pero al enterarse de esto, Bolivia intervino. Y al intervenir se desata pues una guerra entre Bolivia y el estado independiente del Acre. Y Bolivia lo perdió. Lo perdió además porque Brasil, el estado de Brasil, intervino. ¿Y Perú qué hacía? Pues nada, estaba así
Perú estaba de brazos cruzados como espectador. En 1903 se firma un tratado entre Brasil y Bolivia, donde Bolivia perdió totalmente el Acre y Perú no pudo hacer nada para evitarlo. Perú se ve obligado a firmar un tratado con Brasil, simplemente aceptando que había perdido el Acre y ya está. Este tratado de 1909 se llamó Tratado Velarde-Río Branco y se firmó durante el gobierno de Leguía. Hablemos ahora del conflicto Perú-Bolivia. Es breve el conflicto Perú-Bolivia. En 1776, época virreinal, se formó el Virreinato del Río de la Plata. Y este virreinato abarcó Charcas, Argentina, Uruguay y Puno. Más adelante, en 1825, se independizó Bolivia. Más adelante ocurre la famosa Confederación Peruano-Boliviana entre los años 1836 al 39. Fue una efímera república que duró solo 3 años. Hasta ahí parece que no hay ningún conflicto limítrofe con Bolivia. Pero hay una zona que Perú y Bolivia se disputaron, y es la que está justo al sur del río Acre. Esta zona era reclamada por Bolivia y por Perú, pero en 1909, justo después de que el Perú firme su tratado de resignación con Brasil entregando el Acre, Perú firmó con Bolivia el Tratado Polo Bustamante, también llamado Tratado de Rectificación de Fronteras, en donde Perú cede toda esta zona que ven sombreada aquí a Bolivia. Y si me preguntan por qué lo cedió, eso sí ya no lo sé. Solo sé que fue durante el gobierno de Leguía, o sea, otra vez Leguía. Ahora hablemos de Chile. El conflicto con Chile parece complicado, pero no, es mucho más fácil de entenderlo. Este es el mapa de Sudamérica en 1821. No teníamos frontera con Chile. En 1879 llegó la guerra con Chile, nos aliamos con Bolivia y Bolivia pues se retiró, como todos sabemos, perdiendo la región de Atacama. Durante la Guerra del Pacífico, Chile toma Tacna y ocupa Lima en 1881. Y esta guerra se extiende hasta 1883, fecha en la que se firma el Tratado de Ancón. Este tratado puso fin a la Guerra del Pacífico, cediendo a Chile de forma permanente la provincia de Tarapacá. Se cedió también Tacna y Arica, pero de forma breve. Se esperaba que después de 10 años, según el tratado, se haría un plebiscito, pero este plebiscito nunca se realizó. Chile violó totalmente el Tratado de Ancón. O sea, Chile nos paseó durante casi 50 años porque recién en 1929, mediante el Tratado de Lima, se devolvió Tacna al Perú, pero no Arica. Ese fue el detalle. Solo Tacna regresó. Esta devolución ocurrió durante el oncenio de Augusto Leguía. O sea, Leguía estuvo en todas, Estuvo durante las cesiones de territorio y también en los recibimientos de territorio. Y eso es todo, amigos. Eso es todo el resumen de los conflictos limítrofes del Perú con todos sus países vecinos. Y hagamos un resumen rápido viendo este mapa. Esta es la región de Sucumbíos, la cual se perdió en el Tratado Herrera García de 1890 durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Se tuvo oportunidad de recuperar luego de la guerra del 41, pues la habíamos ganado. Teníamos poder para decir que esto era nuestro en el protocolo de Río de Janeiro de 1942, pero el gobierno de Prado Ugarteche no lo reclamó. Toda esta región de verde fue cedida a Colombia en 1922 en el Tratado Salomón Lozano. Luego, en el protocolo de Río de Janeiro de 1934 se ratificó. Esto fue durante el gobierno de Óscar Benavides. Esta zona fue cedida a Brasil en 1851 durante la Convención de Comercio y Navegación. Fue durante el gobierno de Rufino Echenique. Esta es la zona más grande, el Acre. Fue cedida a Brasil en 1909 durante el Tratado Velarde-Río Branco. Fue durante el gobierno de Leguía. Esta zona color mostaza se cedió a Bolivia en el Tratado de Rectificación de Fronteras, también llamado Tratado Polo Bustamante de 1909. Se hizo también en el gobierno de Leguía. Finalmente, la zona roja es la zona cedida a Chile, que se divide en dos partes. Una es Tarapacá, la cual se cedió en el Tratado de Ancón de 1881 durante el gobierno de Miguel Iglesias, y la otra zona es Arica, la cual se cedió a Chile en el Tratado de Lima de 1929 durante el gobierno de Augusto Leguía. Espero que este video haya sido informativo. Quiero agradecer a quienes me apoyan a que este canal siga creciendo. Sus nombres aparecen en pantalla. Si tú también deseas apoyarme, te dejo el enlace en la descripción.
Eso ha sido todo. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.